Hola queridos espectadores, un giro inesperado está por llegar. Después de tantas tormentas parecía que Alex y Tuna finalmente habían alcanzado la felicidad. Pero, en una noche aterradora un incendio arrasó con todo consumiendo la empresa que Alex había construido con toda su juventud, con su sangre y con sus lágrimas. Entre cenizas y sueños destruidos, Alex se encuentra frente a una encrucijada de vida o muerte. ¿Tendrá la fuerza para levantarse de entre las ruinas? ¿O se hundirá en la oscuridad de la desesperación? Mientras tanto, Tuna, una madre soltera que ya había sabido enfrentar tanto dolor, ahora encara la prueba más difícil: cómo ser el apoyo del hombre que ama. Cómo mantener viva la llama del amor en medio de la tormenta que se avecina. Queridos espectadores, ¿podrá Alex levantarse de las cenizas? ¿Podrá Tuna convertirse en la luz que lo guíe fuera de la oscuridad? ¿Y podrá su amor sobrevivir a esta dura prueba? No se lo pierdan. Suscríbanse al canal y activen la campanita para seguir cada instante lleno de emoción y suspenso en esta historia de amor de Alex y Tuna. Aquella noche la granja de Tuna brillaba con una belleza especial. Las luces amarillas colgadas a lo largo de los árboles iluminaban suavemente el suelo. El viento traía el olor del pasto fresco y de la tierra húmeda mezclado con el canto de los grillos, creando un ambiente tranquilo y romántico. Alex estaba al lado de Tuna con el corazón lleno de felicidad. Sentía que cada instante allí merecía ser recordado y guardado para siempre. Henry, el niño inocente de ojos brillantes. Alex lo observaba en silencio y una calidez indescriptible lo invadía. Era una noche perfecta en familia, con luces suaves y sonrisas limpias, donde el cansancio del día se desvanecía por completo. Cuando la velada terminó, Alex subió a su coche para volver a casa. La carretera estaba oscura, iluminada solo por los faros que se extendían sobre el asfalto. Al volante sonreía mientras conducía, dejando que los pensamientos felices inundaran su mente. Imaginaba los días que vendrían, criando junto a Tuna a Henry, construyendo un hogar firme, superando juntos las tormentas y llenando la casa con risas de niño. El coche avanzaba despacio, el motor se mezclaba con la música suave de la radio, como si todo lo guiara hacia un sueño hecho realidad. Cuando llegó a la puerta de casa, ya era de noche cerrada. El cielo estaba lleno de estrellas y la luna redonda brillaba como si también celebrara su alegría. Alex entró en casa, dejó caer el cuerpo cansado tras un día largo y subió a su habitación. Se tumbó en la cama y el sueño lo alcanzó de inmediato. En sus sueños, las imágenes de Henry, de Tuna y de las luces de la granja regresaron haciéndolo sonreír, incluso dormido. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol entraron por la ventana y despertaron la habitación. Alex abrió los ojos y tras dormir profundamente se sintió lleno de energía. Fue al baño y se miró en el espejo. Su rostro serio reflejaba también una felicidad tranquila. Ajustó la ropa, abrochó cada botón, se colocó la corbata. Hoy debía ir al aserradero donde lo esperaban pedidos importantes por revisar. Para Alex, el aserradero no era solo un trabajo, era su esfuerzo y la base con la que soñaba sostener el futuro de Tuna y Henry. Por eso esa mañana quería que todo saliera perfecto. Al terminar de prepararse, bajó a la oficina. La mesa de siempre con los documentos y números bien ordenados. Se sentó y revisó con cuidado cada dato, cada cifra del próximo lote. Era su costumbre, la disciplina de un líder responsable. De repente sonó el teléfono rompiendo el silencio. El timbre lo sobresaltó. Contestó rápido. Era la secretaria con la voz temblorosa y llena de pánico. «Director, venga al aserradero de inmediato. ¡El aserradero está en llamas!». En ese instante todo quedó en silencio. Alex se quedó helado y en su cabeza solo resonaba una palabra: fuego. El corazón se le encogió, la sangre se le enfrió. Pero un segundo después, su instinto lo sacudió. No podía dejarse vencer por el miedo. Salió corriendo, abrió la puerta del coche y encendió el motor. Sus manos temblaban en el volante, pero en sus ojos brillaba una determinación feroz. El coche rugió y salió disparado. En el camino los pensamientos lo golpeaban sin parar.
Imaginaba las llamas devorando los años de trabajo. Pensaba en los obreros que trabajaban cada día allí, y la preocupación por su seguridad le oprimía el pecho. Sabía que aquello no era solo un accidente laboral, podía ser el punto de quiebre de toda su vida. ¿Sería ese fuego la prueba que el destino le había puesto enfrente? Alex apretó fuerte el volante, el rostro serio, los ojos iluminados por los faros que cortaban la oscuridad. Afuera, el viento soplaba fuerte y un olor a humo lejano comenzaba a sentirse. El camino hacia el aserradero parecía interminable, pero dentro de él solo quedaba un deseo: llegar a tiempo, luchar y protegerlo todo. Cuando el coche de Alex se acercó, la escena del aserradero apareció ante sus ojos y lo dejó paralizado. Desde lejos, las llamas rojas se alzaban iluminando todo el cielo. El humo negro se arremolinaba y el olor a madera quemada llenaba el aire, haciendo difícil respirar y estremeciendo el corazón. Se escuchaban gritos, chorros de agua de las mangueras de los bomberos y el crujido del fuego explotando como miles de flechas atravesando la atmósfera. Los trabajadores corrían desesperados hacia afuera con rostros de pánico y angustia. Algunos intentaban regresar para salvar la madera y las máquinas, pero eran detenidos por sus compañeros. Alex frenó de golpe y saltó del coche. Corrió de inmediato con la mirada desesperada buscando rostros conocidos. ¿Hay alguien atrapado dentro?, gritó con la voz ronca. Un obrero tosiendo contestó entre alaridos. Todavía hay dos. Están en la parte trasera del taller. El corazón de Alex se encogió. Sin pensarlo, se lanzó hacia el interior. El calor del fuego quemaba la piel, el techo metálico crujía como si fuera a colapsar. Lo llamaban para que se detuviera, pero él ya no escuchaba nada. Sabía que cada segundo podía costar una vida. El humo le irritaba los ojos, le hacía pesado el respirar, pero sus pasos seguían firmes. En su mente aparecían imágenes de Tuna, de Henry y de los obreros que eran como familia. No podía quedarse mirando, no podía abandonarlos. Entre las llamas por fin vio dos siluetas tambaleándose. Alex gritó: «¡Aquí! ¡Síganme rápido!». Se lanzó hacia ellos sujetando a uno por el hombro y al otro por la muñeca. Los tres avanzaron juntos luchando contra el fuego que lo devoraba todo. Afuera la gente gritó de alivio al ver que Alex los había sacado del infierno. Los tres cayeron al suelo jadeando, tosiendo con fuerza. Un obrero abrazó a Alex con lágrimas en los ojos. «Gracias. Si no fuera por usted, ya estaríamos». Alex permaneció en silencio con la mirada fija en el aserradero en llamas. Toda una vida de esfuerzo se estaba convirtiendo en cenizas, pero dentro de él sabía que había algo más valioso. Las vidas humanas seguían a salvo. Las sirenas y el rugido del agua intentando apagar el fuego fueron cubriendo poco a poco los crujidos de las llamas. A su alrededor los obreros se reunían todavía asustados, pero con una chispa de esperanza en la mirada. Porque en medio del desastre habían visto a un líder capaz de arriesgarlo todo por protegerlos. Alex se secó el sudor y levantó la vista hacia el incendio. En sus ojos, aquel fuego no era solo destrucción, sino también una dura prueba que el destino le imponía. Y entendió que desde ese instante nada volvería a ser igual. El fuego finalmente fue controlado. El cielo gris cubría las brasas que aún humeaban. Todo el aserradero, que antes estaba lleno de vida, ahora no era más que estructuras de hierro ennegrecidas, pedazos de madera rota y humo flotando en el aire. En medio de aquella escena, Alex sintió como si le hubieran abierto una herida profunda en el corazón. Tantos años de esfuerzo ahora reducidos a cenizas. Los trabajadores se sentaban en pequeños grupos en silencio. Todos estaban aturdidos, preocupados por el mañana. Algunos suspiraban aliviados por haber sobrevivido, pero rompían en llanto al ver destruido el lugar que habían compartido como un hogar. Manos ásperas cubrían rostros cansados, miradas empañadas por el humo y también por las lágrimas. Alex caminó despacio entre los escombros. Se agachó y levantó un pedazo de madera chamuscada. Para él no era solo un trozo de madera, era fe. Era un sueño, era el sudor de tantas personas. Respiró hondo y luego se giró hacia el grupo.
Hemos perdido mucho. Su voz sonaba ronca pero firme. Pero lo más importante es que todos seguimos a salvo. El aserradero se puede reconstruir, las máquinas se pueden volver a comprar. La vida humana no. Les prometo que nos vamos a levantar, que empezaremos de nuevo. Sus palabras hicieron que muchos se emocionaran. Algunos asintieron y en sus ojos empezó a brillar otra vez la confianza. Cuando todo estuvo bajo control, Alex condujo de regreso a la granja de Tuna. Apenas se abrió la puerta, ella salió corriendo y lo abrazó con fuerza. Su voz temblaba. ¿Estás bien? Cuando escuché la noticia pensé que podía perderte. Alex la sostuvo sintiendo su abrazo tembloroso y susurró con suavidad. Estoy bien, todos están a salvo, pero el aserradero se perdió. Tuna levantó la mirada y lo miró a los ojos. En ellos vio dolor pero también determinación. Le apretó la mano con fuerza. Si el aserradero se quemó, lo volveremos a levantar. Lo importante es que tú estás aquí, que Henry todavía tiene a su padre. Yo creo que mientras estemos juntos podremos superarlo. En ese momento Henry se despertó y salió con los ojos aún adormilados, mirando con curiosidad a sus padres. Alex lo cargó en brazos, sintiendo el calorcito del niño entre sus manos. Y entendió que aunque lo hubiera perdido todo, su verdadera fuerza estaba en esa familia. A través de la ventana, la luz de la mañana iluminaba la casa sencilla. Después de la tormenta de fuego, Alex sabía que tendría que empezar de cero. Pero esta vez no estaría solo. A su lado estaban Tuna, Henry y todos aquellos que lo veían como un pilar. En su interior, Alex hizo una promesa silenciosa: el aserradero se reconstruirá y será aún más fuerte que antes. Alex im lặng, anh không trách móc cũng không nài ép, chỉ có ánh mắt anh vẫn dịu nhìn theo cô, như muốn nói rằng anh sẽ chờ dù đến đâu. Nhưng sau khi Alex rời đi, căn nhà trở nên tĩnh lặng. Trong tim Tự Na ngồi lại hàng giờ, ánh mắt dõi về chiếc khăn vẫn còn đặt trên bàn. Trong lòng cô là những mâu thuẫn giằng xé. Một bên là quá khứ đau thương chưa thể nguôi ngoai, một bên là tình cảm chân thành đang dần sẽ ấm trái tim mình. Cuối cùng cô tự nhủ rằng ngày mai cô sẽ sang gặp bà Tăng, bởi chỉ có bà Tăng, người phụ nữ từng trải hiền hậu, có thể cho cô những lời khuyên đúng đắn. Với Tự Na, bà Tăng là người thân duy nhất trên cuộc đời. Nhậu khi nghe những lời khuyên của bà Tăng, Tự Na sẽ đủ dũng khí để gác lại quá khứ, mở lòng đón nhận tình yêu, hay là lời cầu hôn từ Alex, hay cô sẽ tiếp tục lựa chọn con đường đơn độc, tiếp tục làm một người mẹ đơn thân, chỉ dành trọn vẹn trái tim cho đứa con nhỏ bé của mình. Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, và chính là các bạn thân mến sẽ cùng tôi khám phá trong tập tiếp theo. Vậy nên đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những diễn biến đầy cảm xúc trong câu chuyện tình yêu, nhiều thử thách nhưng cũng vô cùng ngọt ngào giữa Khiêu, Alex và người mẹ đơn thân Tự Na.